Ok, entonces voy a poner a grabar. Vamos a hacer el último análisis financiero de la empresa que hemos venido trabajando, de la cual ya vimos la liquidez y la explicamos lo mejor posible, los indicadores de rotación, vimos los de endeudamiento y la semana pasada vimos los de rentabilidad. Hoy vamos a ver el último grupo, que son los indicadores de valor, y quizás uno de los más importantes para ustedes como administradores en este proceso de formación. Entonces lo primero que vamos a hacer es lo siguiente, denme un instante que yo quiero ver que esto sí me esté grabando. Sí está grabando. Ok, ¿me están escuchando perfecto? Sí. Sí, Ok, voy a dejar activo también el chat por si alguien me escribe por ahí, que de pronto no tenga... Paola, no nos estás escuchando, ni yo a ti. Espérate, yo le escribo. Paola, los demás me escuchan y yo los escucho. Configura tu audio y video, por favor. Listo, ok. Entonces vamos a trabajar el último tema. Vamos a traer el último tema sobre el tema de los indicadores de valor, pero para eso me voy a devolver a un ejemplo aquí cualquiera. Y sobre este ejemplo voy a hacer un breve repaso de algunos de lo que llevamos. Vamos a suponer que yo tuviera una empresa con esta información. Tengo en los activos unos inventarios, una cartera y unos activos fijos. Tengo en los pasivos proveedores y obligaciones financieras. Vamos a ver si aquí podemos repasar bastante. Proveedores y obligaciones financieras. Y tengo unos datos, tasa del pasivo, tasa esperada por el inversionista, tasa de impuestos, ventas, costos y gastos, utilidad operativa, que se conoce como EBIT en inglés, o utilidad operativa. Intereses, utilidad antes de impuestos, impuestos y utilidad neta. Ok. Y sobre este vamos a inventarnos unos datos. Vamos a suponer que yo tuviera en mi empresa, bueno, y tengo una tesorería. Y tengo unos disponibles. Listo. Entonces tengo una empresa con esta información. Denme un instante que quiero mirar quienes estén aquí conectados. Ok. Está Diana Giraldo, Diana Marcela, Marcela y PC. Paola parece que se fue a reiniciar. Ok. Entonces, vamos a mirar qué pasaría en una empresa si yo tengo esta información y esta información da, supongamos lo siguiente. Tengo 20,000 en disponible, 80 en inventarios, 120 en cartera. Vamos que eso me da, y tengo 380 en activos fijos. Por lo tanto, el total de mis activos es de 600 millones de pesos. Listo. Total activos, 600 millones de pesos. Tengo pasivos de proveedores, supongamos que tenga 90 y obligaciones financieras tenga 210. Y mi patrimonio sería la diferencia entre los activos, bueno, mis pasivos entonces sumarían 300, los pasivos, y mi patrimonio sería la diferencia entre los activos y los pasivos. Listo. Pero vamos a suponer una cosa, y es que de estos activos yo voy a tener un determinado nivel de endeudamiento.
Voy a montar primero los datos y enseguida le explico paso a paso qué me estoy inventando acá. Listo. Espera que esto me faltó decirle. Por ciento. Listo. Ok. Vamos a suponer que yo tuviera esto. Entonces en este momento tengo total pasivo y patrimonio. Sumo 360 más 240, tengo los 600. Entonces tengo activos de 600, pasivo y patrimonio de 600 y los tengo distribuidos en cualquier cuenta. Listo. La tasa a la cual me conseguí prestado los pasivos es del 18% y la tasa esperada por el inversionista sea del 24% y la tasa de impuestos del 34%. Estos datos en los ejercicios siempre los debo conocer. ¿A qué tasa tengo yo las obligaciones contraídas con los bancos? ¿Cuál es la tasa esperada por el inversionista? ¿Y cuál es la tasa de impuestos que aplica en mi empresa? Y vamos a suponer que en esta empresa tengo lo siguiente. Para efectos prácticos voy a hacer algo. Porque como todos estos son datos inventados, entonces, para que me dé un dato que ahorita pueda jugar, vamos a suponer que esto me dé, que yo tuve 150, que yo tuve ventas por 480, costos y gastos por 330 y me gané 150,000. Listo. ¿Pagué intereses de cuánto? Pagué intereses de una deuda de 150 millones al 18. Entonces pagué intereses de 27. ¿Cuánto me gané? 123. Y pagué impuestos de 34%. ¿Cuánto me gané? 81. Revisen que esto que estoy haciendo acá sea claro, estén entendiendo estas cifras que me estoy inventando, aunque hasta acá solamente he puesto la estructura de un balance, la estructura de un estado de resultados, una utilidad operativa, una utilidad antes de impuestos, una utilidad neta. ¿Es claro hasta aquí, Diana, Huawei, Marcela, Paola, PC y Trinidad? Sí, profe. Sí, solo me estoy inventando unos datos, listo. Ok, entonces vamos a suponer, tengo una empresa así. En resumen, esta empresa que tiene lo siguiente. Voy a calcular cada indicador. Tiene lo siguiente. Empecemos por, ¿qué indicadores de liquidez podría yo calcular acá? Puedo calcular el capital de trabajo operativo, la productividad de capital de trabajo operativo, el capital de trabajo neto operativo, la productividad de capital de trabajo neto operativo y la razón corriente. Voy a repasar temas de los que ya hemos visto hasta ahora, porque de pronto tenemos tiempo de hacerlo. Entonces, voy a repasarlo y que este archivo les quede a ustedes como un repaso. ¿Qué es el capital de trabajo operativo? Es la suma de cartera más inventario. ¿Cuánto tengo entre cartera e inventario? 200,000. 200,000. ¿Y eso a cuánto equivale de las ventas? Esperen que aquí yo creo que va a tener que cambiar una cifra para que esto nos dé una cifra más chévere. Voy a subir esta vaina aquí a... Mira, yo voy a cambiar aquí algo. 1,000,000. Voy a poner esto al doble. Más 480 por 2, 660. Me haría 300, 730. Menos 150. Vamos a poner que tengo es esto. Entonces tengo una cartera de ¿cuánto? De 120 de cartera más inventario, 200,000. Entonces yo digo, tengo 200,000, ok. Y de esos 200,000, ¿a cuánto equivale? Entonces, recuerden, divido el KTO sobre las ventas y eso me da en pesos. Entonces, en porcentaje tengo 21. ¿Quién me dice qué significa ese 21%? ¿Qué es? ¿Qué significa el KTO? El PKTO. ¿Quién se arriesga? Dígame, así sea mentiras.
son los que, o no se Es la arriesga. productividad que le dan al capital de trabajo en no, neto operativo. Ok, ¿cuánto capital de trabajo quiero tener invertido? ¿Lo que más puedo o lo que menos? Lo que menos pueda. Lo que menos pueda. ¿Con el mayor volumen en qué? Eh, En ventas. Entonces miren que yo estoy dividiendo el capital sobre las ventas. Entonces yo aquí estoy diciendo, yo quiero vender lo que más pueda. Entonces aquí vendí 960. Con el capital más poquito que tenga que invertir, tengo que invertir 20, 200. ¿Cuánto es 200 de 960? El 21%. O sea que yo por cada 100 pesos tenía que invertir 21. Entonces uno va y dice, listo. Y de esos 200, ¿cuánto me está financiando el proveedor? Le resto a los proveedores y digo, el proveedor me financia 90, a mí me tocan 110, ok. ¿Cuánto es 110 de los 960 que vendió? Es el 11.46%. Ah, ok, o sea que yo, de cada 100 pesos que vendo, me toca poner 11.46 de capital invertido. Hasta aquí vamos. Esto es un repaso. Listo. Enseguida miramos por qué es importante analizarlo de esta manera. Vamos a adelantar aquí una cosa. Recuerden esto. Voy a adelantar aquí en una hoja en algo. Hay un indicador que se llama, voy a poner acá, PKTO. No, perdón, PKTNO. El PKTNO es igual al KTNO dividido las ventas. Y el KTNO es cartera, inventario y proveedor. Entonces, ¿gol de quién? ¿Gol de quién? ¿Qué pasó ahí? ¿Gol de quién no? Oye, por ahí está viendo la Libertadores. Entonces, miren lo que va a hacer aquí, vea. Un indicador se interpreta en función de las variables que lo contienen. Ese indicador que yo acabé de hacer es esto. Es la cartera más el El inventario. inventario, Espere que que alguien me alguien tiene en en altavoz. altavoz. Hola, hola. Hola, hola. Espere, yo los voy a tener que silenciar. Ahí sí. Cartera más inventario menos proveedor. Si yo a la cartera le sumo el inventario y le resto los proveedores, llego a lo que se llama el capital de trabajo neto operativo. Es cuánto tengo que mantener en manos del cliente. ¿Cuánto tengo que mantener en existencias? Menos lo que me financia el proveedor. Esa plata, ¿quién la pone? La empresa. ¿Para qué la pone la empresa? Para poder vender. Entonces, cuando yo ya divido la plata que me toca poner, que es el KTNO, sobre el valor de lo que yo vendí, es decir, las ventas, llego al PKTNO. Entonces, yo como quiero que el PKTNO sea pequeño, manteniendo la menor cartera posible, el menor inventario posible y la mayor financiación con proveedores que pueda, para tener el mayor volumen en ventas posible. De manera que con eso tenga el menor PKTNO invertido. Cuando usted tenga un enredo, cuando usted tenga una dificultad para interpretar un indicador, busque las variables que tienen ese indicador y con ese lo interpreta. Entonces, aquí, ¿qué estoy diciendo? Por cada 100 pesos, el PKTNO me dio 11.43. Yo vengo para acá y digo, me dio 11.46, perdón. ¿Qué significa? Yo tengo un KTNO de 110,000 y tengo unas ventas de 960,000. Entonces yo digo, por cada 100 pesos en ventas, mantengo 11.46 invertidos. Es decir, por los 960 tuve que mantener 110 invertidos. ¿En qué? En cartera, inventario y proveedores. ¿Cuál es el ideal? Lo menos que pueda.
Entonces, hasta acá estoy planteando lo que tengo que mantener invertido. ¿Claro eso de repaso? Sí, señor. Ok. Va a ser que tú eres mi muestreo. Ahora vamos a mirar cuál indicador de endeudamiento puedo calcular acá. Voy a calcular el endeudamiento total. Y el endeudamiento total se expresa como el total de pasivos sobre el total de activos. ¿Cuánto estoy endeudado en este momento? El 40%. ¿Qué pasa si yo me endeudo más o me endeudo menos? Miren, ¿qué pasa si yo me empiezo a endeudar? Voy a poner aquí una cosa. Vista, inmovilizar, inmovilizar panes. ¿Yo podría endeudarme más? Sí, pero miren que en la medida en que me endeudo, ¿qué le está pasando a estos intereses? Cada vez tendría que pagar más intereses porque tengo más deuda, por lo tanto cada vez mi impuesto se afecta y mi utilidad se afecta. Entonces yo aquí estaría hablando de qué tan endeudado estoy. Listo. Entonces yo aquí estoy planteando, en este momento, la única deuda que yo tendría son proveedores. Si yo empiezo a endeudarme, al final lo que hago es tener menos patrimonio, pero mucho más nivel de deuda. Listo. Yo miro aquí una cosa. Este lo hice dividiendo el total de pasivos. Listo. Entonces aquí tendría que poner el techo en por más 90 dividido. Aquí va a ser una cosa que tiene relevancia para ustedes, 15, o sea que esto me da el 85. Acá va a hacer aquí una cosa. Cambio esto a de 95, 85. Listo. Entonces yo estoy endeudado en el 55. Y la semana pasada vimos otros indicadores que eran los indicadores de rentabilidad. Y vimos el costo de capital. Vimos la rentabilidad del activo. La rentabilidad del patrimonio. Y la tasa mínima esperada por el inversionista. ¿Qué decíamos de esto? Voy a ocultar esto un instante. Decíamos lo siguiente. Si mi empresa en este momento tiene un nivel de deuda del 40%, tiene un nivel de deuda del 40%, dalo acá. Entonces yo estaría diciendo, tengo una deuda del 55%. Yo la había subido ahorita, pero yo la llevo hasta el 40%. Tengo una deuda del 40%. Esperen que es que no encuentro dónde pongo en silencio a ustedes porque no me está aquí ya. Es que está haciendo un frío. ¿Qué tomas café para el frío? Sí, ya. Que había alguien por acá con mucho ruido. Entonces, miren, tengo un endeudamiento del 40% a una tasa del 18%. Y tengo un patrimonio de 1 menos el endeudamiento, es decir, el 60%, a una tasa del 24%. En promedio, si yo no tuviera deuda, esperen que es que aquí yo estoy haciendo, para mostrar esto. Si yo no tuviera nivel de deuda, en este momento todos mis recursos tendrían que valer lo que espera el dueño, pero si yo me empiezo a endeudar, mis recursos empiezan a bajar. ¿Hasta dónde? Empezarían a bajar hasta donde es la tasa del pasivo. Si todos mis recursos, si yo no tuviera patrimonio, miren, si yo no tuviera patrimonio, mi deuda valdría el 18%. Si yo me empiezo a endeudar, mi costo de capital empieza a bajar. Ahora, ¿qué me ayudan? Los proveedores. Si yo no tuviera proveedores, tendría mucha más deuda. Perdón, tendría mucho más peso la deuda. ¿Cuál es la ventaja de uno tener proveedores? Que el proveedor no te cobra costo financiero.
En cambio, el banco sí. Si yo no tuviera proveedores y me consiguiera 300 prestado con el banco y 300 lo pone el dueño, en promedio estoy endeudado en el 50%. Por lo tanto, mi costo de capital sería el 21, que es el promedio entre 18 y 24. Si yo no tuviera proveedores, el capital que yo tenía que sacar ahora, que era el 2083, es el mismo que tendría que poner por no tener financiación de proveedores. De allí la importancia de tener un nivel de proveedores que me ayude a bajar el costo del capital en una empresa. Entonces lo voy a dejar aquí sin proveedores para castigar más la empresa. Y en este momento tenemos un 20.83 por cada 100 pesos que vende como necesidades de capital de trabajo. Entonces, ¿cuánto me cuestan los recursos? El 21%, porque tengo la mitad con deuda y la mitad con dueño, 300 y 300. ¿Cuánto está rentando a la empresa? La rentabilidad del activo es la utilidad operativa sobre el total de activos. Esto lo vimos la semana pasada. El 25. Si a mí los recursos me cuestan el 21 y estoy rentando el 25, ¿a quién le termino trasladando eso? Al dueño. Vamos a ver, utilidad antes de impuestos sobre lo que puso el dueño, sobre el patrimonio, y me da el 32. ¿Y cuánto esperaba ganarse el dueño? El 24. La semana pasada vimos este. El costo de capital, el costo del capital es, el costo del capital es cuánto me está costando a mí los recursos, en este caso el 21, cuánto me está rentando a mí la empresa, en este caso el 25, y si yo rento por encima de lo que me cuesta la empresa, la diferencia se la doy al dueño, el 32. ¿Cuánto está ganando el dueño? 96,000 pesos. ¿Cuánto puso? 300. 96 de 300 equivale al 32%. Véalo acá. 96 de 300 es el 32%. ¿Y cuánto estaba pidiéndome él? Él me estaba pidiendo el 24. O sea que le estoy dando más de lo que me pide. Sí. ¿Por qué? Por dos razones. Uno, porque la utilidad del negocio está rentando más de lo que le cuestan los recursos. ¿Dónde sé yo eso? Miren la rentabilidad de la empresa. 150 que me gano, dividido los activos, me da el 25. Estoy rentando el 25. ¿Y cuánto me cuestan los recursos? El ponderado entre 18 y 24, me cuestan el 21. Si a mí me cuestan los recursos el 21 y yo rento el 25, esos 4 puntos que me gano, se los termino trasladando al dueño por encima de lo que él espera. ¿Y qué pasaría si la empresa no tuviera deuda? Miren esto. Si la empresa no tuviera deuda, cero deuda, toda la plata la pondría el dueño. Por lo tanto, el costo del capital, el endeudamiento sería el 0. El costo de capital sería el 24, es decir, igual a lo que el dueño espera. La rentabilidad de la empresa no cambia, el 25. Y la rentabilidad del patrimonio sería exactamente la misma, porque como no hay plata prestada, entonces al final uno puede generar rentabilidad en una empresa por dos factores. Uno, porque tengo un rendimiento mayor a lo que le cuesta. Y dos, cuando eso se cumpla, entre más me endeude, más le doy al dueño. Miren que la de la empresa no va a cambiar. La que cambia es el ROE, la del dueño. Si yo me endeudo hasta el 50%, el dueño gana el 32%. Si yo siguiera el 60%, ya el dueño va en el 35%. El 70%, ya el dueño va en el 41%. Y así sucesivamente. El 80%, ya el dueño va en el 53%. Si me endeudo hasta el 85%, el dueño ganaría casi el 65%. Pero obvio, entre más me endeude, más plata le tengo que pagar al banco. Entonces hasta aquí, digamos que repasamos lo que vimos ese día. Bueno, y podríamos inclusive repasar algo. Vamos a ver si nos da algo. Indicadores de actividad. Vamos a suponer días de cartera. Vamos a ver si esto me da. Días de cartera. Bueno, pues que no podría ir, no días de cartera, porque no tengo compras ni el otro, no me los inventé. Días de cartera es cartera por 360 sobre ventas. Yo estaría cobrando mi cartera cada 45 días.
Entonces, si uno tiene los datos, puedo calcular todo lo que quiera de esta empresa. Ahora vamos a suponer que es que yo tengo dos empresas, la empresa A y la empresa B, perdón, y la empresa B. ¿Cuál es la diferencia? Que la empresa A tiene deuda, la empresa B no va a tener deuda. La deuda de la empresa B es cero. O sea que todo lo pone el dueño, pero es exactamente igual todo lo demás. La empresa A, la mitad es deuda, la empresa B no tiene nada y todo lo demás es lo mismo. Entonces uno dice, la liquidez, exactamente lo mismo, el 2083 de KTNO. El endeudamiento, este es el 50, este es el 0. La cartera, rotan los mismos días. El costo de capital, cambia. Voy a poner en amarillo los que cambian. Cambia. ¿Por qué? Porque este tiene la mitad el 18 y la mitad el 24, en promedio el 21. Este tiene el 100% del dueño, el 24. La rentabilidad del activo no cambia. La rentabilidad del patrimonio cambia, porque si todo lo puso el dueño, lo que rente la empresa es para él. Pero aquí lo que vamos a calcular es otra diferencia. Y es que miren una cosa. ¿Cuánto pagó de impuestos la empresa A? ¿Cuánto está pagando de impuestos la empresa A en tasa y en pesos? Para que alguien me hable. Profe, es que nos silenciaste a todos, entonces por eso nadie habla. Ah, no, pero quítele el silenciador y convérseme, Luigi, hágale, hermano, ya lo estaba extrañando. ¿Cuánto está pagando la empresa en ¿Más, pesos? profe, bien o no? Bien, usted. Bien, bien. ¿Por qué la empresa B paga más impuestos que la A? ¿Cuál es la diferencia? Ay, yo veo. Porque no tiene deuda. Porque la La A tiene deuda que deuda. tiene. Ok, ¿por qué la A teniendo deuda paga menos impuestos? Porque no es plata del capital, pues del patrimonio. Primero miremos, ¿de dónde sale el impuesto que estoy calculando? De multiplicar la utilidad antes de impuestos por una tasa. La tasa es la misma para las dos, pero la utilidad antes de impuesto en esta es de 96 y en esta de 150. ¿Qué hace que esta base caiga? ¿Qué hace que no sean 150 y no 96.000? Los gastos financieros, los intereses, correcto. ¿Qué pasa con los intereses frente al efecto de los impuestos? ¿Me favorece o me perjudica? Favorece. Favorece. ¿Por qué? Porque es a más tiempo, ¿no? No necesariamente, no específicamente por eso. ¿Qué hago yo cuando voy a pagar impuestos y le pagué intereses al banco? Esos intereses, ¿qué puedo hacer con ellos? ¿Ustedes han escuchado el concepto de beneficio tributario? Yo no. Cuando yo voy a pagar impuestos, sea empresa o sea persona natural, el Estado me dice, usted tiene varias cosas para descontarse. Uno, si paga intereses por deuda financiera, lo que es para empresas, o por deuda de vivienda si es para persona natural. Dos, a una persona natural se puede restar salud prepagada y se puede restar otras consideraciones de alguien que usted sostenga hasta determinado valor. Para el caso de las empresas, el Estado le dice, los intereses que usted le pague al banco por deudas contraídas para su empresa, se los puede restar sobre la base que me paga impuestos. Entonces, miren, si esta empresa, miren este renglón de impuestos, miren solamente el que dice impuestos. Le voy a poner aquí en rojo un segundo, enseguida lo quito. Si mi empresa no tuviera deuda, ¿cuánto pago de impuestos? 51. En la medida en que me endeudo, ¿qué le pasa a los impuestos? Van bajando. Van bajando. Entonces, cuando yo me endeude hasta el 50%, mis impuestos
bajaron porque los 54.000 que yo le pago al banco hacen que ya la tasa, la base sobre la cual me cobran impuestos no sea 150 sino 96. Yo me resto esos intereses para poder calcular el impuesto. ¿Eso es claro, ese concepto? Todos los intereses que yo pague por el sistema financiero me los puedo restar para calcular la base tributaria sobre la cual pago impuesto de renta como empresario. ¿Es claro? Si eso es así, ¿endeudarse es bueno o es malo? Profe, yo sí sé que es bueno, pero no entendí esa parte. Es que mira, cojamos la empresa B. La empresa B, ¿de dónde sacó los recursos? Todo lo pone el dueño. Sí. La empresa A, la mitad el dueño y la mitad el banco. Cuando yo ya digo ventas menos costo y gastos, las dos se ganan lo mismo. Cuando llego acá y digo intereses, entonces yo digo, a la empresa A le toca pagar intereses sobre una deuda de 300.000 al 18. Sí. En cambio, la empresa B, como no tiene deuda, los intereses son cero. ¿Estáis claro? Sí. Listo. Esta que tuvo intereses hace que la que se llama utilidad antes de impuestos, que es la utilidad del negocio menos los intereses, sea menor. Sí. ¿Por qué? Porque esta dice, de los 150, 54 se fueron para el banco como intereses. ¿Al dueño cuánto le quedaron? 96. Y en esta, los 150. Luego el Estado dice, sobre lo que se ganó el dueño hasta ahí, págueme el 34 de impuestos. Entonces, ¿quién termina pagando más? Obviamente que no. La que no Que no tiene tiene deuda. inversión. Claro. La que no tiene deuda porque no tuvo nada para restarse. ¿Estamos? Entonces sí es bueno que la empresa esté en deuda para que no le toque pagar tanto impuesto. Correcto. Pero siempre y cuando cumpla dos condiciones. Uno, que el La rendimiento, deuda no de la supere. empresa sea mayor al costo de la deuda. Correcto. Que la deuda no supere la rentabilidad porque entonces no hice nada. Ah, Y segundo, que yo genere flujo de caja para pagar la deuda. Eso es claro, ¿cierto? sí, sí. Pero o sea que es bueno que la empresa esté endeudada, pues con las consideraciones que usted acaba de Sí, decir. sí. Ahora, ¿hasta qué nivel? Hasta donde usted genere caja para pagar la deuda. Porque usted dice, entonces endeudate hasta el 90%. Ya es demasiado riesgo porque entonces usted trabajó para el banco. Ujú, sí. Hasta el nivel donde usted sea capaz de pagar deuda y que le quede al dueño plata para dividendo y para crecer. ¿Ok? Profe, eso aplica en personas naturales. Claro, pero en temas de vivienda, por ejemplo, hay personas naturales que abren una cuenta AFC y al mismo tiempo tienen deuda de vivienda. Entonces lo que ¿Es hacen una es cuenta de FC? una cuenta para fomentar el crédito de vivienda ante el sector financiero. Entonces, por ejemplo, ¿qué hacen las personas? De la nómina le deducen hacia la cuenta AFC y de la cuenta AFC le deducen para pagar el crédito de vivienda. Entonces tiene beneficio por los dos lados. Por ambos lados termina ganando. Ahora, hay personas naturales que no tienen ni medicina prepagada, ni intereses de vivienda, ni nada, les toca pagar full. Usted tiene que buscar mecanismos donde busque bajar la base tributaria. No es evasión, es ilusión o mecanismos de beneficios tributarios, ¿ok? Contabilidad creativa. Más o menos eso es. Es el primer debate. Entonces, mire, voy a hacer aquí una cosa. Profe, qué pena. Las pensiones voluntarias también tienen beneficios tributarios. Pero ese tiene un tratamiento distinto. Para tú ganarte un beneficio, tienes que cumplir unas condiciones de permanencia de un tiempo. Que es un tema, que es un tema muy personalizado, pero vale la pena que lo, digamos que no en este momento, pero sí que lo vamos a consultar. Profe, Dímelo, ahí dímelo. en el tema de pensiones voluntarias hago un aporte. Hoy está el top en 10 años. Yo meto las pensiones voluntarias, está dentro de 10 años, no puedo retirar los aportes que haga hoy y así sucesivamente en el tiempo. Para no perder el Excepto que la beneficio. compañía, exactamente, excepto que hayan planes institucionales y tienen un manejo muy, como dice usted, muy personalizado a la compañía, o excepto cuando compra los requisitos de pensión, pero la ley en eso cambió los topes radicalmente desde hace 2 años, entonces cuando antes eran 5 ya los subió a 10. Entonces digamos que se ha desvirtuado mucho el modelo de pensión voluntaria y se ha volcado mucho más a la FC, creería uno, como para fomentar el tema de construcción.
Claro, y además por otra razón, lo de pensiones voluntarias, lo que el espíritu de eso es que realmente la persona estuviera pensando en tener una mejor pensión a la hora de jubilarse, pero la gente lo ve como un beneficio tributario y no como un futuro a los ¿cuántos años me va a jubilar yo? 62 para los hombres hoy, sin la reforma que viene, que se dice que es para mayo, y a los 57 para las mujeres. Y la reforma me va a subir a que a 66 o 68. En teoría están pensando en 65, 67 los hombres, o sea, subirle a cada uno los topes en 5 añitos. Espero que antes, hay de moral. jubilar me vea campeón al Medellín de Libertadores. Claro, Vamos. profe, el miércoles vamos para el estadio. No, ¿Cómo Rey. con eso? Listo, ok. Entonces, miren lo que va a hacer acá. Voy a restar 51 menos 32. ¿Cuánto pagó de menos la empresa A de impuestos? 18.000 pesos. ¿Sí vemos de dónde la saqué? La diferencia entre las dos. Sí. Es decir, que cuando la empresa llevó los intereses al banco por 54.000, el banco le dijo, de esos intereses, usted ya se ahorró 18.000 en impuestos. La diferencia es el verdadero interés, que lo vamos a llamar interés neto. O sea que como quien dice, o sea que yo al banco, ¿cuánto le estoy pagando? 35 se me van como intereses y los 18 me los gano como un menor impuesto. ¿La cogimos? Sí, claro. O sea que al final la tasa neta que yo tuve fue 35, que es lo que efectivamente terminé yo pagando de intereses por una deuda de 300.000. Eso en porcentaje me da el 11.88%. A eso lo vamos a llamar una tasa neta. Y una tasa neta saldría así. Tasa interés, tasa impuestos, tasa neta. Voy a hacer una cosa. La tasa de interés que me está cobrando el banco inicialmente es el 18. La tasa de impuestos que yo estoy utilizando en este ejemplo es el 34. Si yo a esta tasa le quito el 34, llego al 11.88. Es decir, que toda esta vuelta que yo di acá, Pero la pude haber sacado ahorita. la saco por diferencia de las dos tasas sin necesidad de hacer ningún cálculo matemático. ¿Sí la vemos? Pues hice un cálculo, pero ahí más suave. Eso, pero la idea es que entendiéramos de dónde sale. Listo. Entonces miren que aquí yo que le apliqué, cogí la tasa y la multipliqué por 1 menos el 34. Es decir, que aquí cuando vamos a calcular, vamos a llegar a una cosa que se llama el costo de capital después de impuestos, que es a esta que traíamos, a esta, la voy a multiplicar por 1 menos la tasa de impuestos, que es eso que acabé de hacer allá. Es la porque necesito que nos quede claro esto. Por 1 menos t, vea lo que le va a agregar. A la que vimos la semana pasada le va a agregar esto. Por 1 menos t. ¿De dónde sale el 1 menos t? De abajo, de lo que Es acabo de esto, sacar. de lo que acabamos de sacar. ¿Se entendió? Entonces, cuando uno calcula los indicadores, y no olviden esto, cuando usted calcula los indicadores de rentabilidad, utiliza esta. Voy a poner acá. Esta es para la rentabilidad. Pero cuando usted calcule el EVA, esta es para calcular el EVA. Cuando calcule el EVA, esta es la fórmula que utilizamos para hallar el costo de capital. Cuando calcule la rentabilidad, es decir, este cuadrito, lo utilizo sin el 1 menos t. Entonces, como no nos faltan sino estos indicadorcitos que hay acá, voy a calcular esto. Entonces, miren, la clase pasada habíamos hecho esto. Hicimos esto, dijimos, deuda sobre deuda más patrimonio por tasa de la deuda, que era el, estará, que era el 12, más
patrimonio sobre deuda más patrimonio por tasa del dueño, que era el 15. Esto fue lo que hicimos la semana pasada y nos daba el 1305. Ahora a este aquí le va a agregar por 1 menos T, y el T es esta tasa de impuestos, el 34. Enter. Entonces, en realidad, el costo neto después de impuestos pasa del 1305 al 1040. ¿Cómo así? El 1 menos T no era el otro que estaba calculando, no el 34 solo. Claro, no, mira, al multiplicarlo entre paréntesis, ¿yo qué le estoy haciendo? Al pasivo le estoy quitando el beneficio tributario. Por eso lo multiplico por 1 menos el 34. Solo el pasivo, porque el dueño no genera ningún beneficio, dado que los intereses del dueño no se restan contablemente en ningún lado. Entonces, al final, el verdadero costo que yo tengo que asumir es del 1040, porque el 1305 no me traía el beneficio tributario. Analicen lo que sea claro, por favor, mírenlo con calma lo que acabé de hacer ahí. Aló, qué pena si alguien me había hablado que me había parado un instante. No, pero nadie habló. ¿Nadie ha hablado? Ah, bueno, entonces me abandonaron, listo. Profe, yo pienso que sí debería dejar como un tallercito para repasar. Ay, sí, profe, yo también iba a decir lo mismo, que si nos No, podía ayudar con un tallercito para practicar y demás. O les pongo simulacro del final. Ah, pero sí, y si lo ganamos nos exime el final. Ah, sí, es que estoy mismo empiezan a pedir. Profe, ¿y ese simulacro es calificativo? Es lo mismo que dijo Luigi. Bueno, digamos, espere, yo dejo de grabar, porque ustedes pueden grabar.